Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con una persona que ha pensado un poco alrededor de dónde viene la arepa, entre otras cosas, y se encuentra en Estados Unidos. ¿Cómo está, Jimena? Jimena Hola, Montilla Arreaza. hola Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Mira, bueno, prácticamente el contacto lo tengo porque me di cuenta que hiciste este libro sobre la arepa, pero en realidad encontré que tienes muchas cosas que me interesa hablar contigo, sobre todo esto de los niños multiculturales o las familias multiculturales. Así que si quieres empezamos por donde tú quieras. Buenísimo. Bueno, cuéntame qué quieres saber de la multiculturalidad o cómo me interesa o cómo llego a este mundo, no sé, por dónde quieres que empiece. Bueno, tú sabes que yo en sí he vivido prácticamente la parte esta de tener niños y tener, digamos, familia con hijos, etcétera, en un país no de habla hispana. He vivido en Alemania y en Austria. Y bueno, hemos hablado en casa siempre el español. Ya ahorita no estoy con la madre de mis hijos, pero en la época vivimos 24 años y prácticamente los criamos en un ambiente, digamos, internamente español y externamente un principio solamente, en este caso alemán, y luego fuimos agregando inglés, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que eso tiene sus bemoles. A veces uno piensa que en algún momento, pues, los niños tienen dificultades, o algunas veces van rápido, etcétera. ¿Cómo es tu experiencia con estos, lo que llaman third culture kids? Bueno, yo soy una apasionada de los idiomas, me encantan los idiomas y fíjate que vengo de una familia monolingüe, entre comillas, porque aunque mi papá y mi mamá sí hablaban otros idiomas, a nosotros nos enseñaron español. En algún momento mi mamá intentó que aprendiéramos francés, pero no fue algo que cuajó, por decirlo de alguna manera. Pero yo sí tuve muchísimo interés de aprender otros idiomas y aprendo inglés con mi mejor amiga. O sea que mi primer contacto con otro idioma comienza con mi mejor amiga y era una familia multicultural. eh, y digamos que eso a mí me atrajo muchísimo, me pareció asombroso ver cómo esas tres culturas, porque en el caso de ella era la cultura estadounidense, la holandesa y la venezolana, se entretejían, entrelazaban en la casa, ¿no? Y me encantó, me fascinó. Pasan los años y al casarme, mi esposo es de una familia alemana que hizo Venezuela suya, que son venezolanos por elección, de esos venezolanos que son venezolanos por elección. Él nació en Venezuela y si tú le preguntas, él es venezolano. El primero te dice que es venezolano, aunque tú lo ves y parece alemán. Y bueno, tiene obviamente de ambas culturas en su forma de ser, ¿no? Entonces, al nosotros decidir tener hijos, tuvimos esta conversación de qué íbamos a hacer, cómo los queríamos criar, y los dos queríamos que aprendiesen tanto de las culturas como de los idiomas que son parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, nosotros nos casamos en Venezuela, emigramos a Alemania, y de Alemania nos fuimos a España. Los tres niños nacieron en España, aprendieron español ibérico, pero también español venezolano, porque nosotros, pues en casa hablábamos español venezolano. Y estaban aprendiendo también alemán en casa, él les hablaba en alemán y yo les hablaba en inglés. Con el mayor tuvo ciertos problemas al aprender los tres idiomas, porque digamos que estaba aprendiendo el español de España, el español de Venezuela, que el habla es diferente, y era como si estuviese aprendiendo cuatro idiomas en realidad para él. Y le costó. Entonces decidimos quitar el alemán y tratar de alguna manera de hacerle más sencillo el aprendizaje del idioma utilizando el vosotros, que es realmente la diferencia más marcada. Y ya inmediatamente él se soltó a hablar fluido. Y aquí en Estados Unidos, cuando vinimos a Estados Unidos, ya nos estamos centrando más en que no pierdan el español, que cultiven el español, y es donde nace mi proyecto, que justamente es un proyecto que invita a las familias de distintas culturas a aprender, en este caso yo me centro en el español,
como lengua afectiva. Y eso se hace a través de la cultura que acompaña al idioma. Entonces, obviamente en el caso del español estamos hablando que son 21 culturas, lo cual es maravilloso, porque es mucho lo que puedes hacer. Pero para mí ha sido muy importante, además de trabajar estas 21 culturas, el centrarme en lo que es Venezuela, porque es mi país, nuestro país de origen. Entonces, bueno, esa es la tarea. O sea, cuando tú hablas del idioma, lo relacionas en este caso con el idioma que se llama materno, con la lengua materna. ¿Hay algo relacionado con el lenguaje de la madre? O sea, yo me imagino el niño sale del vientre de la madre, pero ya he escuchado en cierta forma a la madre hablar 9 meses y algo ha percibido de lo que es esa forma de comunicarse, si en algún momento hubo una, no sé, angustia, si hubo felicidad, él sabe los tonos de ese idioma. ¿Tiene algo que ver o tiene alguna importancia que en la casa se hable el idioma materno? Porque yo te digo, yo he conocido parejas que, por ejemplo, son, ponle tú, un chileno y una americana, se conocieron en inglés y en la casa hablan inglés. Entonces, en ese caso es lógico, pero si es al revés, es decir, ella es la chilena y él es el americano y en la casa hablan inglés, a lo mejor la madre habla un inglés un poco artificial y no sé si todo el tiempo estuvo hablando inglés durante los 9 meses o solamente con su pareja. Claro. Entonces, ¿qué influye esto en este tipo de consecuencias para el niño? Pues lo que es mejor para el niño. Claro, fíjate, en mi caso, en el caso de mis hijos, yo desde que estuvieron en la tripa, en la barriga, siempre les hablé en español y cuando nacieron también hablé en español. Cuando estuvieron más grandes, que entraron en el colegio bilingüe, fue cuando empecé a hablar inglés con ellos en ciertos momentos de la rutina, no todo el día en casa. Hay muchas maneras de hacerlo y algo que yo digo es que no hay una receta. Cada familia realmente tiene que ver qué es lo que le funciona, porque somos seres biopsicosociales, no todo el mundo es igual. Tú tienes necesidades, características, intereses distintos, entonces los niños también. Entonces tú no puedes tratar a cada niño de la misma forma. En cuanto a lo que me preguntas, yo hago una gran diferencia entre lo que es el lenguaje materno, o sea, la lengua materna, y la lengua afectiva. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar español, que es tu lengua materna, la lengua que aprendiste, la primera lengua que tú aprendes a hablar, esa es la lengua materna, la primera lengua que aprendes, sea que te la enseñe papá, mamá, un abuelo o quien te haya criado, esa es la lengua materna. ¿Qué es lo que pasa? Que esa lengua materna puede dejar de ser la lengua que tú hablas y pasar a ser solo la lengua materna. La lengua que aprendiste, te mudas a otro país y ya no hablas más esa lengua, te desvinculas por completo de ella y se te olvida y pasa a quedarse en la lengua materna. Entonces, la metodología que yo creé y como yo enseño el español se llama español como lengua afectiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la lengua que tú eliges, que va a ser esa lengua afectiva, bien sea la materna o no necesariamente, porque ahí puede ser el caso de una familia en la cual la mamá tuvo una lengua materna, pero luego se enamoró de otra lengua y es perfectamente bilingüe y quiere enseñar esa lengua y se decide que esa es la lengua de la casa afectiva. Entonces, ¿cuál es la lengua afectiva? Es la lengua que tú necesitas para fluir, para amar en casa. Es la lengua que tú necesitas para transmitir las emociones. ¿Por qué lengua afectiva? Porque las palabras tienen una carga afectiva. Cuando tú dices chinchorro, hamaca, batea, patinata, nacimiento, son palabras que te hacen evocar ciertos momentos que pueden ser amargos o pueden ser dulces, dependiendo de cada quien, ¿no? Pero tienen una carga afectiva. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos vincular las palabras que se van a enseñar a esa cultura, a esas tradiciones que son tan importantes para que sean parte de esa cotidianidad, de ese día a día, y se va entrelazando de alguna manera esas tradiciones, esa cultura, esa música, esos poemas, esos escritores, que son parte de nuestro país, aunque no estemos en él, pero son parte del fluir de ese hogar, ¿no? Y es la Mira, forma como y el idioma llega a ser parte tuya. ¿tú no crees que, aunque tú seas, digamos, totalmente bilingüe, tú siempre tienes un idioma en el cual escribirías los poemas
y en los otros idiomas no escribirías en los poemas. A lo mejor ese idioma en que tú escribirías una canción de amor, escribirías un poema, escribirías una alabanza, ese es el idioma afectivo. Yo creo que totalmente eso que tú estás diciendo. Puede de repente que puedas escribir en otro idioma, que puedas escribir en dos idiomas porque tienes que hacer algo en determinado idioma o te pones el reto de hacerlo. Pero en ese momento que estás llorando, que estás triste, que quieres drenar, o pues probablemente lo vas a hacer en tu lengua afectiva, ¿no? Diría yo, en español. Yo en mi caso decido, cuando mi hijo se cae, ir a abrazarlo en español y decirle sana, sana, colita de rana, pues va a ser en español. O cuando lo voy a acostar y le voy a leer el cuento, decido hacerlo en español. Pero hay otras familias que de repente deciden que la hora del cuento es en otro idioma. Entonces, por eso te digo, no hay una receta, pero lo que sí está claro es lo que tú acabas de decir muy bien, que el idioma que más te llega a esa parte emocional, el que más te toca, ¿no? Va a ser al final tu lengua afectiva, la que te vas a llevar de casa. Para mí eso es lo más importante. Yo en el caso de los míos quiero que sea el español su lengua afectiva. Bueno, yo he visto casos de estos, así que son bizarros, diría yo, por ejemplo, un venezolano con una austriaca que hablan en su idioma de casa es inglés porque se conocieron en inglés. Y entonces, pues he visto discusiones, he visto y digo, cómo pueden llegar a un nivel profundo si para ninguno de los dos es el idioma afectivo, digámoslo así? O sea, probablemente llegan hasta cierto nivel y después, ¿qué carajo te digo lo que te voy a decir en alemán o en español? Mira, sí, es que realmente hay familias muy interesantes. Yo he conocido familias que los niños hablan 4 idiomas y los papás hablan uno 6 idiomas, el otro 5 idiomas, es sorprendente. Y pasan de un idioma al otro, porque ¿qué es lo que pasa? Realmente cuando tú logras vivir los idiomas, que yo creo que para eso es importante vivir en ese lugar, porque contextualmente no es fácil el explicar lo que es. O sea, tú no puedes explicar si no es en contexto una palabra bien, ¿no? Hay ciertas palabras que si no estás en el contexto es dificilísimo poder saber qué es lo que significan, ¿no? Pero yo me imagino que en ese convivir, bien sea en el inglés o en el idioma que decidan hablar, pasan muchas cosas, sientes, vives. Entonces, ellos lograrán explicar con determinadas palabras que no necesariamente tienen que ser correctas, porque a veces así es que surgen las palabras, eso que de repente no pueden explicar en la lengua afectiva de cada uno, ¿no? Quizás hay una lengua en común que termina siendo el lenguaje afectivo de los dos, no lo sé. Creo que no hay una receta Y verdaderamente. bueno, cuando estaba escuchándote hablar, yo pensaba, por ejemplo, en mi caso particular de mi familia, eh, mis hijos hablan bastante bien el español, a pesar de que mi hijo nació en Alemania y mi hija nació en Austria. Pero ellos hablan muy bien el español, tienen un acento que las personas dirían, bueno, no son exactamente de ningún país de habla hispana, porque pues algún acentito Lo se que les nos nota, pasa. pero bastante, Sí. o sea, bastante bien el español, digamos. Y bueno, con los padres, por supuesto, hablan español, pero entre ellos hablan una mezcla entre español y alemán. Entonces, Claro. tienen ese lío. Y bueno, luego, pues le entró la parte esta del inglés y mi hija, por ejemplo, estudió en el colegio internacional, entonces prácticamente su idioma de estudio luego fue inglés, inglés, inglés. Y entonces, bueno, aquí esto es una mezcolanza, pero cuando yo veo que hablan el español, entonces lo que pienso, y ahí vuelvo a tu punto, es la conexión con sus raíces en los países de origen. O sea, ellos tienen Claro. la posibilidad de comunicarse con sus primos que no hablan alemán, con sus primos que a lo mejor no hablan el inglés o no lo hablan igual, o con sus abuelos. O sea, no perdieron esa conexión con las raíces, no hubo una barrera de idiomas con respecto a la familia original expandida, pues. Claro, es que yo creo que eso es tan importante, el entender que cuando le regalamos a los niños varios idiomas, no es solo la posibilidad de comunicarte hablando el idioma con otras personas, como tú bien dices, que es clave y que desde luego te va a abrir muchísimas puertas a nivel laboral, de estudios, sino el hecho de poder tener la capacidad de percibir desde distintos prismas, desde distintas ventanas, el mundo. Porque
Por ejemplo, para mí cuando vivía en Alemania, la forma como tú te haces amigo de un alemán no es igual a la forma como tú te haces amigo de un venezolano o te haces amigo de un español o te haces amigo de un estadounidense. Cada país, en cada país tú tienes una forma de dar las gracias, de dar la bienvenida a tu casa. Algo tan sencillo como entrar a la casa y quitarte los zapatos, que puede tener un significado para el asiático, otro para el alemán y otro para uno que está llegando a esa cultura nueva, ¿no? Entonces, yo creo que enseñarles a ellos el tener esa capacidad de poder, digamos, pasar de un idioma al otro, pero para entender lo que está sucediendo y poder ayudar a una persona a resolver un problema o tener más empatía, es clave. Yo creo que es clave en un mundo como el mundo de hoy, en el cual incluso a nosotros que estamos en la diáspora, que somos parte de la diáspora venezolana, se nos pregunta tantas veces, pero ¿de dónde eres tú? O cuando a mis hijos les preguntan, ¿de dónde eres tú? Y ellos responden, yo soy español, es lo primero que dicen, soy venezolano y soy alemán. Y un poquito estadounidense, porque ellos todavía no tienen su pasaporte, ¿no? Entonces ellos se sienten también de aquí, especialmente el pequeño, él se siente que él es de aquí, pero él me dice, mami, yo soy de estadounidense, pero yo no tengo los papeles, me dice. Yo le digo, no, mi amor, todavía no los tienes, pero los vas a tener. Tenemos 6 años aquí. Y él se ha criado acá, tiene 9 años. Y Entonces, bueno, tus hijos, no sé, salieron como, tú te ves de tez clara y tu esposo es alemán, dice, se deben parecer a los alemanes, a los americanos blancos, digámoslo así, ¿no? sí, Este, sí, bueno, estamos además en la zona donde nosotros estamos, a mí me encanta porque esto es como el Silicon Valley de Georgia y es una zona que es muy mezclada, es muy, muy internacional, especialmente muy asiática. Y a mí me fascina, que a mí me encanta todo lo que sea conocer una cultura nueva, para mí es como wow, ya que no puedo viajar todo lo que quiero por el COVID, pues puedo viajar aquí por la urbanización. Entonces ellos se han criado en un colegio en el cual hay muchísimas culturas y es muy normal que en cada familia se hablen 2 o 3 idiomas. Entonces, para ellos eso es lo normal, lo cual a mí me alegra sí, muchísimo. bueno, yo creo que los hijos tienen derecho también a tener, digamos, una seguridad en cuanto a dónde son sus orígenes, cuáles son sus raíces, de dónde Sí, vienen, etcétera, porque uno hoy en día pues se enfrenta a estas definiciones de que tú no eres de aquí, de dónde eres, tú por ser de otro lado eres menos o eres más o esas cosas. Pero si tú sabes exactamente de dónde vienes, nunca te vas a sentir mal, porque ¿quién se va a sentir mal de venir de una casa de unos abuelos que quiere y todas esas cosas? O sea, si tú lo claro. haces, digamos, lo haces conciencia de lo que es el amor a la familia, el amor a esas costumbres, a esas cosas cotidianas de la otra cultura, eso te da mucha seguridad en la vida porque el estar en un sitio es totalmente temporal. Puede ser que tengas la suerte de estar en ese sitio muchísimos tiempos, casi toda tu vida, como puede ser que estés en distintos lugares en tu vida, pero lo que sí siempre vas a cargar contigo es esa maletica con lo que es tuyo, ¿no? Sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo y hay algo que a mí me hizo reflexionar mucho de cómo podía enseñar yo el español, porque para mí era muy importante que ellos se sintieran venezolanos y que amasen, que amen un país en el cual han tenido la oportunidad de estar dos, 2 veces o 3 veces, porque los mayores estuvieron 3 veces y el pequeño estuvo solo 2 veces. No, de hecho, no, perdón, el pequeño estuvo una vez y los mayores sí estuvieron 2 o 3 veces. Y para mí era muy importante, sigue siendo muy importante, que ellos se sientan venezolanos y que sepan lo que es ser venezolano. Entonces, en mi disyuntiva de cómo hacer, porque al llegar aquí a Estados Unidos yo me preocupé mucho de cómo iba a hacer para mantener el español, pero no solo el español de España, sino el español de Venezuela. Eh, me puse a pensar cómo me criaron a mí. Y realmente a mí mi familia me hizo enamorarme de mi país. Yo vengo de una familia que
cuando hablo con muchas personas, creo que no es la familia más típica venezolana, porque sí, era una familia mezclada como muchos otros, con muchas generaciones en Venezuela. Del lado de mi mamá, su abuelo era francés, pero de ahí en adelante, pues todos en Venezuela. Y del lado de mi papá, creo que es la cuarta generación, sí, eran españoles e italianos, ¿no? De mi mamá, franceses y españoles. Y venezolanos. O sea, venezolanos aborígenes también en mi sangre, ¿no? Del lado de mi papá y del lado de mi mamá. Y para mí siempre fue un orgullo el saber todos estos vínculos que yo tenía con Venezuela, con Europa, el amar la diversidad, el conocer mi cultura, la música, la gastronomía. O sea, mi familia se preocupó muchísimo porque nos nutriésemos de ese país en el que estábamos y nos sintiésemos orgullosos de ese país en el que vivíamos. Entonces viajé mucho por Venezuela, conocí mucho Venezuela y me rodeé de gente hermosa que me hizo enamorarme más de lo que es el país. Y yo dije, bueno, yo tengo que hacer lo mismo. Y el tema es que, claro, no estoy en Venezuela, ¿cómo hago? Entonces dije, bueno, tengo que crear material, que es cuando monto mi empresa y comienzo a diseñar material educativo y la colección de libros para poder enseñarle a mis hijos qué es Venezuela. Y acercarlos un poco a lo que yo viví de alguna manera. Entonces es a través de las tradiciones, de las anécdotas, de los libros, de las canciones. Gracias a Dios, hoy en día hay muchísimos documentales y material que tienes en internet del cual puedes beneficiarte, pero es de ahí donde sale ese impulso de crear, de hacer y de entrelazar mi proyecto con otros proyectos que invitan a los niños, a los jóvenes y a los adultos a conocer esa Venezuela que yo conocí. Bueno, yo en mi caso particular, yo pienso que con mis hijos lo que yo he querido siempre es que ellos no se sientan, porque es muy difícil tú vivir en una sociedad donde se habla otro idioma, donde hay otras costumbres y eso, no es difícil, pero no es fácil, pongámoslo así. Claro. Tú tienes que justificarte las pocas diferencias que tú tienes porque en algún momento salen las A diferencias, entonces relucir. a relucir tu diferencia, entonces tú tienes que justificarte. Entonces tú tienes que estar siempre fuerte para defender tus diferencias, o sea, tú tienes que ser orgulloso de tu diferencia. No Uh-huh. necesariamente que esa persona luego vaya a decir yo me siento menos austríaco, menos alemán, o me siento, pues, vivo en Austria toda mi vida, pero me siento 100% latino, venezolano. O sea, eso no es lo que yo pretendo en sí, sino que tú te sientas orgulloso de ser producto latino, nacido en Austria y en Alemania y listo, y que eso es así, pues eso no tiene Claro. eso no tiene nada de, digamos, especial. Eso puede haber sido como cualquier cosa, pues, pero no tiene por qué ser algo negativo. ¿Me explico? Claro, O sea, y claro. para eso tú tienes que hacer que la persona pues entienda que pues los orígenes de los papás son algo que ellos no pueden controlar y que más bien le dan unas ventanitas a otros mundos directas y que hay cosas que aprovechar, cosas que aprender, ¿no? Claro, sí, yo creo que dentro de los valores más importantes está el valor de la multiculturalidad y que ellos entiendan que eso no es algo que les resta, es algo que más bien les suma. Y es todo un proceso el que ellos viven, porque yo estoy viendo ahora con mis adolescentes cómo se van acercando más a la parte latina. Y fíjate que se me acercó el de 14 años y me dijo, mamá, me tienes que enseñar a bailar salsa ya por completo. Yo le digo, bueno, pero estamos aprendiendo porque yo pongo cada cierto tiempo salsa, merengue y les voy enseñando, ¿no? Y me dice, ya mamá, pero es que yo no siento que estamos avanzando muy rápido y yo quiero bailar. Y yo me quedé así como, wow, ok, perfecto. Y entonces otro día empezó a escuchar Hombre G, Alejandro Sanz, Jarabe de Palo, que es música de España, que yo he escuchado y que a mí me encanta, Carlos Baute, Carlos Vives también, o sea, música en español. Pero él mismo empezó a escuchar música que yo escuchaba y que él antes me criticaba, que yo escuchaba. Él me decía, mamá, siempre pones lo mismo. Y ahora lo escucho poniendo mi música. Entonces yo digo, sí funciona. O sea, al final ellos van a copiar lo que ven que tú disfrutas. Porque la vida es eso, ¿no? Al final
¿para qué estamos aquí? Yo creo que venimos a aprender muchas cosas y dentro de las cosas que venimos a aprender está el disfrutar las pequeñas cosas, ¿no? Y yo siento que ellos ven ese disfrute como cuando te ven cocinando y te dicen, ¿qué estás haciendo? Pues este año que me dijeron, mamá, ¿y las hallacas? No vamos a hacer hallacas. Y yo no pensaba hacer hallacas. O sea, yo no pensaba hacer hallacas porque no me daba tiempo. Yo decía, me voy para Nueva York, llego y a los 2 días es Navidad. O sea, no me va a dar tiempo de hacer hallacas. Me dice eso, el mismo día me lo dijeron los tres, me preguntaron. Uno me dijo, bueno, porque tal día me imagino que vamos a hacer las hallacas. Y el pequeño me preguntó, ¿ya compraste todo lo de las hallacas, no? Y yo así por dentro como que, oh my God, no he comprado nada, no he hecho nada. Tuve que salir corriendo a montar todo y en 2 días tener las hallacas listas. Pero bueno, eso es lo que toca. No, buenísimo. Mira, bueno, vamos a hablar un poquito de este libro de la arepa que lo tienes en los dos idiomas y Sí, que, o sea, claro me que sí. parece que es bonito para completar la idea de esta familia que quiera, digamos, enseñar en forma prácticamente que de buenas no, dando la historia de las buenas noches, un poquito de esto que hemos hablado, ¿no? Claro que sí. Bueno, este es un proyecto bellísimo que surge justo por eso que te conté antes, la idea de tener un material, una línea en español. Especialmente para mí es muy importante el tema de la lectura porque yo crecí comiendo libros y es lo que le he enseñado a mis hijos. Querido que sean ávidos lectores. Yo creo que para aprender cualquier idioma tienes que poder leer y disfrutar leer. O sea, se hace mucho más fácil si es así, es un pilar fundamental. Y me di cuenta que realmente no existe mucho material que hable de las 21 culturas que acompañan al idioma español. Entonces quise comenzar esta colección y pues cómo no comenzar por el país donde nací, que es Venezuela. Me planteé hacer alimentos, alimentos porque yo creo que la gastronomía para nosotros es fundamental, la comensalidad es fundamental, ¿no? Para cualquier hogar en el cual haya amor, pienso yo. Y bueno, ¿qué alimento mejor que la arepa, que es la mejor embajadora del venezolano? Y pensando cuál es la historia de la arepa, porque yo misma sabía una parte, pero no conocía realmente a profundidad la historia de la arepa. Tenía como ciertas piezas del rompecabezas, pero no todas. Decidí hacer una investigación para conocer más de la arepa y tras un año, porque vino el COVID y se alargó todo el proceso, fue más o menos 1 año y medio entre investigación y producción del libro, con un equipo maravilloso en Venezuela y en España, la ilustradora, que es Laura Estaño, venezolana también, María Elena Maggi, que fue la coordinadora editorial, Aitor Muñoz y Clementina Cortés, los diseñadores, pues hicimos el libro de la historia de la arepa, que se llama Soy la arepa, y en el cual incorporamos, además de que está la geografía de distintas zonas de Venezuela, porque obviamente se habla de las distintas arepas que se hacen, y hay que, y hay que ir recorriendo Venezuela para conocer la historia de la arepa. También incorporamos tejidos y cestería venezolana, que es parte voy a enseñarte algunas páginas del trabajo que realiza Laura Estaño, perdón, que trabaja mucho con collage, porque ella estudió entre Venezuela y Japón, vivió entre Venezuela y Japón. Entonces aquí puedes ver. Sí, sí, veo. Qué bonito, qué belleza. Sí, un Déjame poema, esos buscar otra dibujos, ¿no? página. Es una belleza porque ella realmente supo cómo darle vida a la historia y especialmente un personaje que no es nada fácil, porque imagínate tú hacer una arepa que va a contar su historia, pero la arepa, estábamos hablando y decíamos, ¿la humanizamos o no la humanizamos? Yo le decía, bueno, brazos y piernas no puede tener brazos y piernas, la arepa yo no la veía y la hicimos primero para ver cómo quedaba con manitos y brazos, no. Y al final quedó esta arepa redonda como una luna, Mm, que es la tosta- arepita que tostadita. cuenta su historia. Sí. Sí, y está hecho en rima, el libro es un poema completo de comienzo a final, porque es la forma más sencilla de acercar al niño a la lectura, ¿no? Es como el niño aprende realmente, con poemas, con canciones, con rimas. Y bueno, es muy bello porque hay muchas palabras que
estando tú afuera y hablando con tus hijos, te das cuenta que no conocen los niños del habla venezolana. Entonces, eso nos pareció que era muy bonito incorporarlo dentro del libro, para luego poner al final un glosario en el cual hablamos de cada una de esas palabras y que las familias puedan compartir. La idea del libro es esa, es como, es un poco lo que te hablaba antes, la comensalidad, el estar, como el mismo concepto, estar alrededor de una mesa, disfrutando una comida, en este caso es estar alrededor de un libro, disfrutando de una historia, y una historia que te invita a viajar por Venezuela sensorialmente. ¿Y cómo es la versión en inglés? También es con un poema en inglés que rima y eso. Sí, Ujú. fíjate que la versión en inglés, para este trabajo conté con Verónica, eh, que fue quien se encargó de la traducción, porque eso no es nada sencillo, fue un trabajo conjunto, o sea, obviamente no es un trabajo en el cual las dos teníamos que ver qué era lo que encajaba mejor, si era lo que yo quería transmitir, si hay una palabra que quizás hiciese que la rima sonase un poquito mejor. No fue un trabajo sencillo, pero quedó bellísimo. Es muy distinta la forma de rimar en español que como se rima en inglés. Pero los amigos que lo han leído de aquí están encantados. O sea, todo el que ha leído el libro le ha gustado muchísimo. Y sí, está todo el libro, está en inglés por completo. Te puedo leer un pedacito si quieres. Bueno, dale. Déjame, vamos a leerte uno al comienzo. Ok. I am known as the Arepa, and I like to be well shaped, sometimes right, sometimes baked, thin or thick, sweet or salty, always round, never faulty, often stuffed, sometimes not. I'm the bread of this big lot. Oye, Así suena el sí, inglés. qué bello suena. Sí suena, está bonita la traducción, me encanta. Te Y leo la, la misma página en español, léemela, sí. claro, porque hay que hacer la comparación. Soy la arepa, soy coqueta, me gusta la variedad. Asada, frita, horneada, gordita, dulce o salada. Soy fresquita y redondita y me puedes rellenar o comerme así solita, pues aquí yo soy el pan. Eso, qué lindo. No, muy bonito, pero digamos, hay que comprar o la versión en inglés o la versión en español, ¿no? Sí, sí, yo no quería mezclar, es algo que nunca me ha gustado, el mezclar los dos idiomas. Yo creo que cada idioma tiene que tener su espacio. Hay familias que les gusta hablar Spanglish, y bueno, yo creo que eso también es una decisión de cada quien. Vuelvo y repito, no hay una receta, yo puedo hablar de lo que me funciona a mí, lo que yo veo que es más efectivo y lo que yo recomiendo, pero no hay una receta realmente, no hay cosa Bueno, como tal. yo soy, digamos, he sido extranjero de profesión, pongámoslo así, y en toda mi vida le he sacado provecho a los idiomas. Entonces, hay personas que no le sacan provecho a los idiomas y que tienen que trabajar en el idioma local y entonces, bueno, eso es otra historia, ¿no? Mira, bueno, a todos los que pasan por aquí, para terminar, yo les pido que me digan su definición de felicidad y que nos dejen un eslogan. Wow, ok. Mi definición de felicidad. Bueno, sabes que yo hablo de las pequeñas felicidades y muchos de mis posts, el hashtag es pequeñas felicidades. Yo digo que hay pequeñas felicidades inadvertidas. Yo no creo en algo como la felicidad. Voy a alcanzar la felicidad. Yo creo que la felicidad está en el día a día y está escondida y muchas veces hay que saber apreciarla. Creo que es uno de mis conceptos de felicidad, porque otro concepto de felicidad que puedo tener es decir que la felicidad es la mejor amante de la tristeza, porque van juntas. Si no tienes una, no tienes la otra. Yo creo que se complementan y las dos son bellas a su manera. Sí, Eh, lindo. y un eslogan, oh Dios, qué difícil me pones esa parte, Un moto un de eslogan de vida, la vida. un moto, un... Wow. Mira, no es mío, pero es algo que le digo mucho a mis hijos. Te voy a dejar uno para los hijos y uno para los padres. El primero es que la vida es como un tren y tú te montas en un vagón en el cual compartes con personas que suben y que se bajan. Entonces aprovecha
ese viaje por el vagón con las personas que te toca compartir. Yo creo que eso es muy importante. Eso se los digo siempre a mis hijos. Les digo, yo estoy aquí ahora en el vagón contigo, pero más adelante no voy a estar. Entonces aprovechemos de hacerlo lo más hermoso, el tiempo que podamos estar juntos. Ese es uno. Y otro para los padres es que yo creo que es importante recordar que el día de mañana vamos a ver a nuestros hijos partir desde la puerta de la casa o volar del nido, como lo quieran ver. Y lo más importante es sentir que el día en que vuelan, tienen todo lo que necesitan para poder volar y hacer su propio vuelo, su propia vida. Eso es, yo creo que lo más importante que saber un padre. Sí, bueno, es, digamos, hay que dejar que vuelen, hay que dejar que aprendan a caerse, hay que dejar que aprendan a levantarse. Eh, es muy difícil a veces, pero es lo mejor, digamos, ¿no? El no salir siempre corriendo a levantarlos y eso, ¿no? Sí, Es sí. muy, y bueno, obviamente que la vida sí es así como un vagón, ¿no? Y es increíble, nunca se sabe quiénes son los pasajeros que se montan o se bajan. Así es. Por eso es que, bueno, hay que disfrutar ese paseo a plenitud. Y Sí. cada día al final, ¿no? Porque tú estás hoy aquí, tú no sabes hasta cuándo. Que no sabes, tú no sabes. Entonces hay que disfrutar todo lo que se puede. Que nadie te Bueno, quite lo bailado, como dice mi tía. no, bueno, que tengas una estadía larga en ese vagón, te deseo. Que, También. que tengas, bueno, este año que comienza, que sea un año de reset, que empiece todo con muchas ganas, que tenga los proyectos empiecen a surgir y que tengamos un año animado. Me encanta la forma como hablas, eres una persona que transmite. Uh, Espero que mucha gente aproveche de esas palabras que tú puedes decir y que puedes dejar para que otros las piensen luego. Bueno, te felicito por tu libro. Me parece lo que he visto que es una obra de arte, aparte de ser un libro que nos trae un poquito de las costumbres y nos enseña algo. Y es de colección, porque eso se puede dejar para que pase a otra generación también. Y bueno, lo mejor y muchas gracias por participar acá. No, muchísimas gracias a ti por este bello espacio. Además, me pareció maravilloso descubrir el trabajo que estás haciendo, que me parece tan importante, porque yo creo que esa es la forma de construir esa Venezuela que queremos desde donde estemos, porque siempre lo digo, que Venezuela la construyes desde tu propia realidad, en la medida en que tú estás bien, en que tú vas haciendo esos proyectos hermosos como este proyecto que tú tienes, en el cual además nos entrelazas a todos. Yo creo que esa es la forma de construir la Venezuela que queremos todos los que la queremos bien y bonito. Así que gracias a ti por este espacio tan hermoso y encantada de conectarte con muchos otros venezolanos que tienen proyectos hermosos también. Ya atrás de bastidores te pasaré otros contactos. Bueno, agradecido realmente porque yo pienso que esto tiene que tener unos cuantos años. La idea es que los venezolanos salgan a la luz, o sea, que los venezolanos que normalmente no son los que están en los tabloides, porque los tabloides están usurpados por los políticos y por supuesto por la gente de la farándula y del deporte, pero entonces los demás quedan cortos y pareciera que nuestro país necesita que sepamos quiénes somos otra vez, porque lo hemos olvidado y a veces uno escucha a venezolanos que dicen cosas que uno no las reconoce como que son, ¿verdad? Porque uno conoce a personas como tú, conoce a mucha gente de bien y es difícil encontrar, aceptar cuando la gente dice que todo se ha destruido, que ya no existe nada, que eso no concuerda con lo que yo pienso. Yo pienso que es muy fácil encontrar a personas como tú y por lo tanto ahí esa no es una excepción, es una regla. Sí, Entonces, muchos. por qué nos vamos a quedar en la parte negativa de si teniendo De lo que nos tantas, sirve. sí, teniendo tantas cosas? Además que Sí, el futuro está basado
en personas que estén dispuestas a trabajar desde cualquier ámbito, desde el extranjero, desde Venezuela misma. Y esas personas ya están trabajando, o sea, no es que van a empezar a trabajar en un futuro, No, tenemos años. no es que se van a formar en un futuro, ya parte de esas personas ya están formadas, ya están trabajando, ya existen, están ahí. Entonces, bueno, Sí, vamos a aplaudirnos un poco. totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Sabes que, perdón que me extienda, pero me dijeron una vez, recuerdo que llegando a Estados Unidos, me dijeron una vez algo que me dolió mucho. Me dijeron, no digas que eres venezolana, no vayas a decir que eres venezolana. Y yo me le quedé viendo a la persona y le dije, ¿y si no soy venezolana, qué voy a decir que soy? Bueno, di que eres española, tú tienes la doble nacionalidad. Yo le dije, no, pero es que yo soy venezolana. Yo soy venezolana y yo estoy orgullosa de ser venezolana. No, es que todo el que está llegando ahora a Miami son pura gente, no sé qué, no sé qué. Y bueno, un montón de palabras horribles, de adjetivos descalificativos. Yo le dije, fíjate que ellos son venezolanos, pero yo también soy venezolana. Sí, pero es que, a ver, ¿quién ha dicho que porque exista gente mala, que sí existe, porque no vamos a decir que no existe, que son venezolanos, no exista muchísima más gente buena que es venezolana? ¿Por qué esa manía de resaltar lo que no sirve? ¿Y por qué no nos centramos en lo que sirve? Y más bien hacemos marketing de lo que sirve. Claro que voy a decir que soy venezolana, le dije, jamás me vuelvas a decir eso. ¿Tú te acuerdas del periódico aquel Últimas Noticias que tenía siempre en la parte de atrás noticias terribles? Porque es que eso vende, Amarillista. eso es lo que vende, o sea, Horrible. Sí. a la gente le gusta es oír eso cuando las cosas van mal, cuando, o sea, le gusta digamos, la parte así de terror y cosas de esas. No sé por qué somos masoquistas, el ser humano, no sé qué es lo que nos pasa, pero realmente el mundo está formado por personas que se levantan todos los días, le ponen los zapatos a los hijos, los llevan al kinder, van a su trabajo, regresan, hacen su vida, son abuelos que han hecho toda su vida, son personas que van a los distintos lugares a trabajar, a darnos servicio en los distintos locales, en las panaderías, en los supermercados, en la farmacia. Con esto de esta pandemia nos hemos dado cuenta cuán importantes son los enfermeros y las enfermeras, que nunca le hemos parado y nunca le hemos puesto la Sí. lupa, etcétera, Todos. etcétera. Entonces, Sí. pero nos centramos en 2 o 3 personas a nivel país y ahí entonces vamos a evaluar al país. Eso no puede ser. Y en el caso de Venezuela tenemos que volver a subir la autoestima, tenemos que identificar qué es lo que somos para saber qué es lo que queremos. Entonces, o sea, no nos podemos, y además hay que darle, digamos, hay que honrar la educación que tú recibiste y la educación que yo recibí y que muchos venezolanos recibieron, porque para eso hubo generaciones que nos dieron ese legado y que no tenemos por qué olvidarnos de esas generaciones. Esas personas también existieron y dejaron eso sembrado ahí, y eso hay que sacarle provecho, eso hay que sacarle fruto. Entonces, sí, bueno, lo que sembraron y lo que están haciendo muchos venezolanos, porque hay proyectos bellísimos, maravillosos, como lo que estás haciendo tú ahora, o sea, que no sale a la luz. Entonces me parece, o sea, realmente necesario lo que tú estás haciendo, es sumamente importante. Y por otro lado, el reflexionar, cuando hablamos de qué es ser venezolano, que el venezolano es una mezcla de culturas, somos mestizos, y tenemos un corazón muy grande, o sea, para nosotros esa capacidad de amar, de recibir, de dar la bienvenida, a ser nuestros a los otros, de hacerlos venezolanos, incluso si se quiere, yo creo que es lo más bonito que tenemos. Y ¿cuál es el problema de que vengas de otro país a un país nuevo y digas que eres inmigrante? ¿Por qué te va a dar vergüenza? Si el ser humano es nómada de por sí, desde siempre. Entonces, mira, yo digo que nosotros somos los seres del futuro. En muchas sociedades, por ejemplo, en la que tú vives ahora, se está tratando de que se elimine el roce interracial, por ejemplo. Y se está consiguiendo, pero todavía nosotros en Venezuela casi lo hemos eliminado, o sea, eso no es tema. Es decir, que nosotros somos, como tú misma dijiste, multirraciales y ni siquiera nos vemos como multirraciales, nos vemos como ser humano
En el caso nuestro decimos somos venezolanos, pero no te estás viendo como un cachete de un país, otro un cachete de otro país, una oreja de tal lado, sino eso no es tema para nada. Ese es el ser Claro, del futuro. Es el ser del futuro es simplemente un ser humano y punto. Y sí, te da lo mismo. eso en cierta forma nosotros lo hemos ido, vamos bastante adelantados como conglomerado humano en ese aspecto. Es una de las cosas que hemos progresado muchísimo. Quizás uno de los puntos de la Tierra donde hay realmente un melting pot, una mezcla total de muchas Sí, cosas, de, hasta sí, incluso de lo que tú sí, sirves en la mesa. Pues. Esos son, sí, vienen, los por ingredientes completo. vienen de muchos lados. Pero bueno, para no extendernos muchísimo, porque Claro que sí, es el no. tema favorito de los dos. Claro que sí, tendremos otras conversaciones ya fuera de Claro, mira, cámara, pero bueno, muchísimas gracias. a la orden por aquí, me imagino que nos veremos en algún momento, algún día irás a Alemania, ¿no? Porque te queda, Oh, sí, iré a tienes tus lazos Alemania o ahí. bueno, a Austria, yo tengo que ir para allá, tengo que ir, tengo cosas que hacer por allá, quiero ir a ver los cuadros de Klimt, Bueno, Gustav buenísimo. No, Klimt. yo te Así que- acompaño, yo te acompaño. Mira, bueno, besos y Bueno, abrazos y lo mejor un para ti. abrazo, estamos Gracias, en contacto, gracias. gracias.